Mi pregunta a los psiquiatras, a los psicólogos, a los sociólogos, a los antropólogos, ¿qué es humano? La antropología y la sociología son las ciencias que estudian la naturaleza del ser humano. Una se encarga del comportamiento individual, es decir, de esa dupla del ser humano animal y del ser humano interno o psicológico, y la otra es el estudio de sus costumbres, el estudio del comportamiento, convencimiento y de la convivencia del ser humano. Psicología es una palabra de origen griego también, y psicología en griego significa el estudio del alma. Se encarga del comportamiento de aquellas capacidades humanas. La psiquiatría es la ciencia que ayuda a corregir los trastornos de personalidad, los trastornos humanos, los trastornos mentales. Y lo sorprendente en todo esto es que ninguna de las ciencias dispone del biotipo estándar de normalidad humana. Ninguno de ellos dispone del biotipo estándar de la naturaleza normal del ser humano. Si no dispones del modelo estándar saludable de lo que es mentalmente un humano natural, normal, ¿cómo puedes sanarlo? ¿Hacia dónde lo diriges? ¿Cómo puedes orientarle hacia una dirección desconocida? Lo primero que habría que hacer es buscar cuál es el biotipo estándar de la naturaleza humana normal y corregir aquellos comportamientos, aquellos convencimientos y aquella convivencia que no sea acorde al modelo estereotipo estándar normal del ser humano. Psique en griego es alma, pero ¿qué es alma? ¿Qué es la psique? Todos sabemos, y si no lo sabemos, todos sentimos que tenemos una naturaleza espiritual. ¿Pero qué es espíritu? La responsabilidad de responder a estas incógnitas, a estas preguntas que todos tenemos y en algún momento de nuestra vida nos las hacemos, aunque después se nos olvide, esa responsabilidad es propia de cada uno. Somos, o al menos intuimos, en algunos casos simplemente nos parece lógico que tengamos una naturaleza directiva inherente. Hay algo que me motiva a levantarme en las mañanas, a ir al baño, a ducharme, a asearme, a alimentarme, a cuidarme, a hacer ejercicio, a salir, a volver a descansar, a cenar, a dormir. Algún tipo de poder hay por ahí que me mueve a hacer cosas. A ese poder motriz se identifica con la vida, porque sabemos que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Ese tipo de poder, en algunos casos somos conscientes de eso que hacemos, en otros casos somos inconscientes de eso que hacemos. Esa conciencia o inconsciencia que se basa siempre en nuestro criterio particular, en aquel tipo de convencimiento que tenemos, en aquel tipo de costumbres, hábitos, conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra historia. Esa naturaleza directiva inherente es lo que generalmente se ha llamado espíritu, psique, alma, mente, ánimo, naturaleza humana. Todas estas palabras no son ni más ni menos que para describirnos la naturaleza de esa fuerza directiva que tenemos nosotros en nuestro ser humano. Ahora, ese ser humano está ubicado dentro de un animal humano. Y ese animal humano se rige por otras pautas distintas a las de la psique, o distintas a las de nuestra alma o de nuestro espíritu, como queráis llamarlo, da lo mismo el término. El animal humano está regido y está dominado y controlado por nuestra naturaleza directiva inherente, pero el animal humano busca y pretende cosas distintas a las que busca y pretende el ser humano. El animal humano está buscando alimentación, reproducción, protección, hidratación, cobijo, todas estas cosas que son típicas de la naturaleza animal, del cuerpo humano. Si no existe el control de la naturaleza directiva humana de ese animal humano, el animal humano hace a ese ser humano totalmente desgraciado. Es decir, si nos dejamos estar por comer todo aquello que queremos y todo aquello que nos apetece, vamos a engordar y vamos a terminar con un paro cardíaco. Si estamos ejercitándonos todo el día nos va a pasar lo mismo. Si no ejercitamos nunca nos vamos a aburrir y vamos a perder peso, vamos a ganar peso. Es decir, los desacomodos por el descontrol del animal humano son múltiples y en general no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de que lo que estamos padeciendo tiene que ver con ese descontrol del animal humano.
con ese descontrol de los instintos. Y no solamente con el descontrol de los instintos, sino también con otro, con el descontrol del celo, con el descontrol de esos excesos o esas carencias emocionales, intelectuales, de comportamiento, porque nos excedemos al ser arrogantes, porque nos excedemos al ser ignorantes, porque nos excedemos también al ser impositivos, al ser invasivos, al exagerar, al obligar, al imponernos. Ahí estamos siendo excesivos y estamos también siendo desgraciados al ser despreciativos, inoperantes, indiferentes. Es decir, hay muchos aspectos en los que el hombre debería acomodarse y la psique, la psicología, la antropología, la sociología debería explicarnos cuál es ese modelo de estándar normal de una naturaleza directiva inherente que controla y domina los instintos. ¿Y qué es el instinto y cómo controlarlo? ¿Y cómo podemos nosotros normalizarnos en base a las normas naturales? Porque si hablamos de que el cosmos es un orden, para que exista un orden, debe existir una ordenanza que lo ordena y un ordenado que se ordena, es decir, el orden es trinitario. Y esa trinidad del orden, ordenanza y ordenado debe ser reconocida para poder ordenarse. Aquel que es justo es porque conoce la justicia, pero tiene que conocer la justicia para ajustarse, si no, no se puede ajustar. Luego, nosotros los humanos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los psiquiatras, todas estas personas que tienen que ver con el estudio de la naturaleza humana deberían buscar ese prototipo estándar de normalidad para poderlo explicar y poder sanar a las personas en torno a ese proceso estándar de normalidad. Vamos a analizar otro aspecto del ser humano normal para ver si podemos comprender cuál es esa naturaleza normal del ser humano como biotipo estándar. Vamos a ver cómo comienza la vida del hombre. El hombre traslada el esperma mediante el líquido seminal al cuerpo de la mujer. La ovulación de la mujer ocurre 12 o 13 días antes de su periodo y generalmente lo que hace la mujer es trasladar el óvulo desde el folículo donde lo tiene hasta la trompa de Falopio, y cuando el esperma encuentra al óvulo y lo puede fecundar, se inicia ahí el nuevo ser. Eso no quiere decir que se inicie ahí la vida, porque tanto el espermio como el óvulo estaban los dos vivos. Luego la vida no se inicia, lo que hace es continuar en ese nuevo ser, el ser embrional que después va a ser un feto y que después va a salir al entorno en el que estamos hoy en día. Tanto el espermio como el óvulo eran ya elementos vivos, aspectos vivos, contenían fuerzas y esas fuerzas que permiten la consecución de un propósito estaban obrando en pro de la unión entre el espermio y el óvulo para poder fecundar y para poder desarrollar el embrión que posteriormente va a salir a la vida en este ambiente terrestre en el que nos encontramos. La mujer generalmente ovula en vida 400 veces. El embarazo por lo general dura 40 semanas y el neonato, que en principio se mueve por impulsos reflejos, poco a poco va ejerciendo el control y el dominio sobre sus impulsos, sobre sus movimientos, sobre su comportamiento. En esos primeros 4 años de edad el niño empieza a darse cuenta de que es capaz de controlar sus instintos. Él es capaz de caminar por sí solo, de erguirse por sí solo, de tomar cosas por sí solo, de arrojarlas por sí solo, incluso de controlar esfínteres, es decir, él empieza a controlar el instinto poco a poco y después de ese tiempo, cuando empieza a preguntar y a comprender, comienza el periodo de desarrollo intelectual. El primer periodo de desarrollo motriz es el periodo entre 1 y 7 años. Ahí el niño se mueve de un sitio para otro, no para, está desarrollando su fortaleza muscular, su fortaleza ósea, alimentándose también, ejercitándose. El hecho de que se mueva de un lugar a otro le sirve como para disponer de elementos de comparación para poder después razonar y poder distinguir unas cosas de otras. Ese es el comienzo del desarrollo intelectual, donde el niño exige desde el comienzo, que empieza a preguntar hasta que termina su vida, exige siempre la razón justa, de la verdad, de aquel conocimiento que es certero. Nunca fantasías, nunca ficción,
nunca mentiras, nunca aquellas cosas que no son racionales o razonables. Por lo mismo, todo aquello que no sea atenderle, entenderle y estar atento a sus necesidades lo frustra. Entre los 10, 11, 12 años, a esa edad generalmente los niños empiezan a preguntar qué soy, de dónde vengo, dónde voy. Las respuestas a esas 3 preguntas van a superar su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial. Esas 3 preguntas son muy importantes de tener una respuesta adecuada y decirle al niño lo que es de una forma natural. Ahora, para ser normado necesita normalizarse en las normas naturales. ¿Cuáles son esas normas naturales? Decimos que la naturaleza es un ordenamiento, el cosmos es un orden, y en ese ordenamiento, para poderse ordenar, se necesita comprender las ordenanzas naturales. Esas ordenanzas naturales son normas, normas de convivencia, normas de comportamiento y normas de convencimiento. Vamos a explicar las 3. En las especies de la naturaleza podemos encontrar que todas las especies, absolutamente todas, se atienden unas a otras. No se entienden, pero se ajustan unas con otras y están siempre atentas a la máxima necesidad válida para todos. Estar atento a la máxima necesidad válida para todo es una de las normas de la naturaleza que el ser humano tiene que implantar en su especie natural. Tenemos que todos, absolutamente todos, tenemos que atendernos, entendernos y estar todos atentos a aquellas necesidades máximas y cumplirlas. Esas son las normas de comportamiento. Tenemos también normas de convencimiento. Y las normas de convencimiento exigen el encuentro de la razón justa, de aquellas razones que son constantes e inmanentes. Para eso disponemos de inteligencia. Y la inteligencia es la habilidad que tenemos de comparar unas cosas con otras para emitir un juicio justo. Ese juicio justo tiene que ser una razón constante e inmanente. Tiene que ser una razón que sea inmutable, que sea invariable. Cuando la razón es inmutable, es invariable y es universal, emblemática y trascendente, esa razón es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque convence siempre a todos. Y las normas de convivencia tienen que ver con el cómo nos relacionamos unos con los otros. Si unos a otros somos capaces de seducirnos con afecto, persuadirnos con la verdad y motivarnos con el ejemplo de lo bien hecho, esas normas se cumplen y el ser humano puede vivir tranquilamente, seguro, responsable y satisfecho. Todo esto es muy bonito, lo difícil de esto es practicarlo, pero claro, lo podemos practicar una vez que lo comprendemos, pero como cualquier oficio, primero hay que entenderlo, y una vez que lo entiendes lo puedes practicar. Lo que es indudable es que la creación tiene sus normas, y esas normas las tenemos que comprender. Yo sé que estas cosas son muy interesantes, pero el vídeo no me da para más, así es que en el próximo vídeo os voy a explicar las normas de la naturaleza, os voy a explicar esas 7 leyes fundamentales de la creación. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en el próximo vídeo. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.